Bienvenidos al programa Un éxito de miércoles. Quiero comenzar agradeciendo a Dios por permitirnos a todos estar aquí con salud en esta nueva edición de este maravilloso programa Un éxito de miércoles. Hoy día nos acompaña Carlos Tinoco, nuestro exalumno, egresado y licenciado de la Facultad de Negocios de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Carlos es máster en Business Administration, especializado en marketing en la prestigiosa Duke University en North Carolina. Tiene más de 8 años de experiencia en Business Intelligence, innovación, transformación digital, gestión de categorías de multimarca e investigación de mercados, tanto en América del Norte como en América Latina y, por supuesto, en Perú. Se ha desempeñado como docente en nuestra prestigiosa universidad en los cursos de gestión multifuncional, negocios internacionales, emprendimiento y marketing digital. Actualmente, Carlos es Strategy and Operation Lead in Global Partnership de Google en New York, donde vive y reside en estos momentos, sacando y poniendo la cara y el hombro por nuestro querido país y representando a nuestra maravillosa universidad. Carlos, te damos la bienvenida y te agradecemos por estar con nosotros el día de hoy, por darnos este tiempo para compartir tus experiencias. Y quisiera que nos des algunas palabras, por favor, antes de dar inicio a esta conversación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. En verdad es un placer para mí estar de nuevo en mi alma mater compartiendo con la comunidad de la UPC. Como te comentaba, le tengo mucho cariño a la universidad. No solamente de mi etapa de alumno, siempre fui un fan de la marca de la universidad, aprendí muchísimo y luego me animé a ser profesor. Una de las experiencias más bonitas que he tenido y estoy muy contento de reconectar nuevamente con la comunidad y poder compartir un poquito de mi experiencia y si puedo ayudar con un granito de arena, más que feliz. Y les agradezco la invitación nuevamente. Creo que es importante que no solamente los alumnos puedan tener un poquito de guía y un poquito de inspiración, sino también para los exalumnos poder compartir. Creo que es un círculo virtuoso muy importante y nada, les agradezco nuevamente. No, nada, gracias a ti, Carlos, por tu tiempo, por estar con nosotros, por reconocer esa vida universitaria, esas primeras etapas que nos forman a los profesionales. Y ahí entro un poco a preguntarte, ¿cómo fue esa elección de carrera? ¿Cómo decidiste si ingresar al UPC? Tenías muchas variables, pero dijiste, no, UPC es mi casa. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue eso? Sí, es una pregunta muy buena. Yo creo que todos igual tenemos una serie de intereses de pequeños y en mi caso estuvo ligado a, la elección de mi carrera estuvo ligada a un interés muy grande que yo tuve desde siempre, generalmente por el ejemplo de mis padres, que es ir por el mundo, viajar. Todo lo que tenía que ver con la globalidad de las cosas, con conocer gente de otros países, con la posibilidad de interactuar con otras culturas. Mis padres viajaron mucho desde que yo soy muy pequeño por trabajo y yo los veía siempre en el avión, siempre de aquí para allá y dije, no, yo tengo que hacer algo que esté relacionado a esto. Obviamente no estaba pensando en qué carrera elegir cuando veía esto, tenía 5 o 10 años, probablemente no cuando tenía 13, 14, hasta que ya estuve por salir del colegio. Y cuando llegó ese momento en donde yo sabía que tenía que tomar una decisión respecto a mi vida cuando se acaba quinto de secundaria, tenía opciones, sí, tenía intereses, me gustaba el concepto de lo que era arquitectura, me gustaba el concepto de lo que era una serie de ingenierías. Ajá. Eh, y sin embargo, creo que también es un poco difícil llegar como que a los detalles y meterse en el bosque los detalles de qué significa estudiar una carrera en ese momento. Entonces me dejé guiar por otra vez ese interés que yo tenía de salir al mundo, conocer, viajar y trabajar con gente de muchos países. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales como que hizo bastante clic con ese interés que yo tenía. Eh, Revisé la currícula. Obviamente creo que es una decisión que hay que tomar responsablemente. Revisé la currícula, me metí a conversar con unas cuantas personas que estudiaban la carrera y también tomé un test vocacional
lo que ya me dio tres variables que me ponían en la dirección correcta, o al menos que me hacían sentir que estaba tomando la decisión correcta, y tomé la decisión de estudiar Administración de Negocios Internacionales. No me arrepiento para nada de esa decisión, es de verdad que algo que creo definió los siguientes casi 15 años de mi vida. Ajá. Eh, Me abrió muchísimas oportunidades, me gustó muchísimo lo que estudié. Fueron 5 años en donde creo que obviamente son 5 años largos, en donde no necesariamente te quedas con la teoría de las cosas, pero sí la forma en que vas teniendo un criterio respecto a lo que estudias, que en general son negocios, ¿no? Ujú. Cómo funcionan las empresas y cómo es que tú te puedes desempeñar creando valor para las empresas y teniendo un impacto en la sociedad. En Entonces, la ese sociedad. criterio formado a través de la variedad de cursos y la calidad de la universidad es como resumiría mi experiencia académica. Fuera de todo Perfecto. el resto del conocer básicamente a mis mejores amigos, de llevarme experiencias lindísimas durante estos 5 años, eh, sí, es todo un mundo de posibilidades que me abrió, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ahora, como tú bien hablabas, son 5 años de carrera, a veces en algunos casos son 5 años y medio, algunos casos 4 años y medio, porque adelantas cursos en verano, pero esa experiencia universitaria, esa vivencia universitaria, no solamente de los cursos regulares, sino de los cursos electivos que tú puedes tomar y esa vida universitaria, ¿cómo fue para ti? Sí, y definitivamente, yendo un poquito a tu pregunta sobre los selectivos y lo que va fuera de lo que necesariamente está en la currícula obligatoria, ¿no? No solamente Exacto. electivos, sino la parte extracurricular y el desempeño en otras actividades. En mi caso, creo que fue promedio, no voy a mentir, me hubiera gustado poder aprovechar más lo que me daba la universidad en este sentido. Sí tuve la oportunidad de hacer un par de voluntariados de empoderamiento económico y consultoría a pequeños y microempresarios. Tuve la oportunidad de aprovechar un poquito lo que eran los eventos y la planificación de eventos como el Congreso de Negocios Internacionales, que entiendo que sigue vigente hasta el día de hoy. Eh, Me enfoqué muchísimo en la parte académica y en la parte de intentar sobresalir en cuanto a notas. Sin embargo, sí estaba muy atento a toda esa posibilidad de actividades extracurriculares que daba la universidad y la aproveché en un nivel promedio y me gustó muchísimo. Y por eso es que digo que creo que en ese momento si pudiera retroceder el tiempo y hacer las cosas de nuevo, la aprovecharía muchísimo más. La pasé bien aprovechándola, aprendí mucho porque desarrollas otras habilidades, sobre todo las sociales. Exacto. Sin embargo, sí, o sea, el valor que me dio fue muy alto. ¿Y recuerdas cómo fue esa primera experiencia de consultoría que tú como alumno saliste a ayudar a alguien que estaba ansioso de encontrar todas las respuestas que pretendía encontrar, ¿no? Y tú ibas a apoyarlo y a escucharlo y de repente te encuentras pues en un mundo que era totalmente diferente al académico. ¿Cómo fue eso y Totalmente. a quién fue? Totalmente, sí, totalmente. Me acuerdo que la primera persona a la que asesoré eh, era una pequeña empresaria que tenía una agencia de viajes. Ujú. Y sí, o sea, es algo totalmente nuevo en ese momento cuando tú tienes 20 años, más o menos Exacto. 20 años. Es algo totalmente nuevo salir al mundo y ver que existe un problema real, que por ahí que has visto diferentes partes de ese problema en los casos de negocio, lo has visto en la teoría, y tú sales queriendo plantear cosas desde la teoría, sin embargo el mundo real es una cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, Esto está muy ligado al justamente ese concepto de criterio que uno forma durante la universidad, pero ese criterio se forma en un tiempo largo, ¿no? En Exacto. 4 o 5 años Exacto. y te ayuda justamente para los problemas del mundo real laboral, ¿no? Y la consultoría creo que sí, ayudas a crear valor, pero el valor que tú tienes también, o el valor que obtienes tú es grande, ¿no? Es grande Claro. porque ya te enfrentas a algo que, o sea, Real, es real, tangible. Y que es un cualquier problema. decisión que tú le entregues a esa persona de repente puede causar un efecto negativo o muy positivo también en su organización, ¿no?
Correcto, sí. Y lo último que quieres es hacer algo que pueda perjudicar, sobre todo a un pequeño empresario, es una responsabilidad grande. Claro, La realidad de las cosas, y creo que es algo que me llenó a mí mucho, es que las recomendaciones que yo hacía tenían un impacto marginal muy alto, porque esa persona estaba comenzando en ese negocio e implementar algo o profesionalizarlo de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo, setear una web que fuera gratis a través de alguna plataforma que te permitiera un desarrollo de web básico para ella poder generar una suerte de awareness a su público objetivo y eso le generaba el doble clientes o el triple clientes. Entonces, sí, hay un impacto y es difícil que tú vayas por el camino equivocado, pero sin embargo sí sientes esa responsabilidad, ¿no? claro, claro que sí, claro que sí. ¿Y has vuelto a ver a esa persona? Sí, la tengo en contacto en Facebook y cada cierto tiempo me escribe y nos escribimos y de verdad que sí, es una relación muy, muy, muy bonita que se genera porque sí es de mutuo agradecimiento, ¿no? Claro, claro Entonces, que sí. Y te permite crear valor, crear valor a ti en una tercera persona, ¿no? No solamente crear valor en la parte académica, sino en esa capacidad que vas desarrollando de poder asesorar a otros a hacer las cosas bien. totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Me acuerdo de la primera clase que tuve de finanzas, por ejemplo. Ajá, Y clase uno una slide, una diapositiva gigante que tenía una frase, ¿no? El objetivo de un administrador es generar valor para el accionista, ¿sí? Y medio que eso te choca al principio, ¿no? Porque dices, oye, sí, mira, me estoy metiendo acá para hacer un poco de trabajo for profit, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la carrera vas aprendiendo que en verdad estudiar negocios se trata mucho más de eso. Es un impacto que tú puedes lograr en la gente, en la sociedad, en comunidades, en consumidores, como, o sea, es una responsabilidad muy grande mientras más alcance tenga lo que tú hagas, ¿no? Y, exacto. y experimentarlo desde tan pequeño, desde tan chico, a los 20 años en la carrera y con lo que había aprendido en la carrera, sí, de verdad que trae mucho valor, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esa fue tu primera experiencia como consultor externo a los 20 Primera años. experiencia como consultor externo, así es. Un reto totalmente válido ahora y que lo tienes como una gran satisfacción personal. Te felicito por ello. Gracias. Pasado ese momento de esa asesoría, yo entiendo que habían actividades extraacadémicas, ¿no? O sea, independientemente de la parte académica de asesoría, seguramente el club de danza, el equipo de fútbol, de básquet o de natación o de atletismo de la universidad, ¿te interesaste en alguna otra actividad extraacadémica en tu vida universitaria o era algo que estaba ahí, te gustaba ir, pero no participabas de lleno en eso? Lamentablemente me fui por la segunda opción más que por la primera. Sí, sí, y vuelvo al comentario, sí me hubiera gustado aprovecharlo más. Durante el colegio lo aproveché muchísimo más. Competía en natación, competía en tenis de mesa, vine a un colegio chino. Y la verdad me hubiera gustado aprovecharlo más porque justo yo estudié en la UPC en esa época en donde la infraestructura se estaba desarrollando muchísimo y estaban abriendo campus y estaban desarrollando el plan para la piscina olímpica que está en Villa y de verdad que me hubiera gustado poder aprovecharlo más y yo sé que lo podía aprovechar inclusive como exalumno. Ahora, si me preguntas qué fue lo que hice, sí iba a jugar fútbol y a ver los partidos, pero de una manera muy amateur, ¿no? Y sé que podía haber aprovechado más, pero la posibilidad estaba ahí y sé que si otra vez volviera en el tiempo, lo aprovecharía tal vez un poco más, ¿no? La experiencia te dice eso que debes seguir haciendo, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Carlos, ¿en qué momento de tu carrera tú decides, o en qué momento, vamos a replantear la pregunta, en qué momento tú descubres esa pasión y sientes realmente esto es lo que yo quiero hacer toda la vida, ¿no? Esta es mi carrera, tú me decías que venías de una familia que tú veías a tus padres viajando mucho y que era algo que te gustaba y que tú querías también viajar igual que ellos, pero una cosa es querer eso de pequeño, luego hacer tu test vocacional que te dice, sí, mira, negocio internacional puede ser, también hubiera podido ser diplomacia, por ejemplo, ¿no? Pero tú dices en un momento, esto es lo que yo quiero hacer y no me voy a cambiar por nada del mundo y decides seguir. Más o menos,
¿Cuándo, en qué etapa de tu vida universitaria sucede eso? Yo diría que hay tres momentos clave para mí. Ujú. Dos de esos momentos suceden fuera de la vida universitaria, pero el momento en el que en la vida universitaria me di cuenta que de verdad no me movía por nada del mundo, era en el momento en que me di cuenta que con todo lo que estaba aprendiendo podía solucionar problemas muy complejos y dado los casos de negocio que comencé a ver a partir de sexto, séptimo ciclo, me di cuenta que el alcance que podían tener mis acciones era vasto. ¿Sí? No lo había Ajá. experimentado todavía de primera mano porque ni siquiera había comenzado a practicar. Sin embargo, sí me di cuenta que si yo hacía bien las cosas en una empresa iba a tener un alcance a, llamémoslo, consumidores, sociedades, gente en general, y que eso les podía elevar la calidad de vida o de repente se las podía disminuir si lo hacía mal. Entonces sí sentí una suerte de responsabilidad, me quedé con eso por varios años y luego ya en mi vida profesional, post universidad, lo fui descubriendo un poco más e inclusive lo fui redescubriendo y cuestionándome ciertas cosas, ¿no? Pero sin embargo, en ese momento en la universidad, equipado para poder solucionar problemas complejos que no hubiera podido saber cómo solucionar, y equipado por justamente la experiencia de los profesores que me otorgaban ese criterio en una variedad de campos, finanzas, marketing, logística, campos funcionales básicamente. Sin eso, hubiera sido complicado que me dé cuenta que tenía ese potencial, ¿no? Claro, claro que sí, perfecto. Pues, algo se filtró por ahí. Ok, maravilloso. Vamos a pasar un poco a salir de la vida universitaria y cómo inicias esa introducción ya al mundo laboral, ¿no? Tus prácticas preprofesionales, tus prácticas profesionales, cómo comienza esa carrera ya profesional, ¿no? Sí, comencé a practicar un poco antes del promedio, me acuerdo. Comencé a Ujú. practicar en sexto ciclo. Sexto Y siglo. en sexto ciclo, sí. Este, ¿Recuerdas dónde? sí, claro que sí, porque pasé un par de años muy, muy bonitos ahí. Comencé a practicar en una compañía que se llama Genoma Lab y es una compañía que creo que es conocida, bastante conocida porque tiene mucha pauta en televisión en toda Latinoamérica, pero básicamente es una compañía de productos OTC, ¿no? Se venden en farmacias y boticas y sirven para solucionar problemas muy básicos, no diría que de salud, sino dermatológicos, por ejemplo, para aliviar el sueño, son productos cosméticos. Y comencé practicando en finanzas, que es algo muy diferente a lo que después hice y que hago ahora, ¿no? Eh, Me parece que fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque pude desde las prácticas tener una visión bastante holística de cómo se desarrolla en cierta forma un negocio internacional tan sólido, tan grande, presencia, si no recuerdo mal, en más de 10 países en Latinoamérica de esa empresa. Y comencé a practicar en finanzas viendo todo el P&L, todo el estado de ganancias y pérdidas. Ajá. Tenía acceso a información privilegiada para ser un practicante y, y creo que eso me dio una buena noción de cómo es en general La una visión organización. holística de negocio. Por ese lado del acceso a la información y por el otro lado de las relaciones que iba a tener que construir o que iba construyendo en el tiempo porque necesitaba entender el porqué de los números, básicamente. Ujú. A nivel de practicantes es una labor, sí diría que básica, pero con bastante impacto para uno porque aprendes muchísimo. Es tu primera exposición al mundo real, al mundo laboral, ¿no? Entonces, recuerdo esos 2 años con bastante cariño. Como te digo, comencé en sexto ciclo y estuve ahí como 2 años antes de De cambiarme a graduarte. otro rubro. Pero fue una práctica directa a la vena, o sea, directamente al corazón de la empresa y a tener amplia información para ver, como tú bien dices, holísticamente cómo funciona una organización, ¿no? Correcto, correcto, sí. Si bien no es lo que hago ahorita, Claro. es un punto inicial muy bueno, creo, trabajar en finanzas para alguien para que alguien que estudia management, administración en general, eh, para tener esa visión holística, ¿no? No es la única forma, no es la única forma. Mucha gente entra en especialización desde muy temprano en la carrera. Tengo amigos egresados de mi clase que comenzaron practicando en ventas y siguen en ventas y su especialidad es ventas y saben cómo construir, a este punto, 10 años egresados, sabes cómo construir un equipo de ventas potente. Sin embargo, en mi caso fue así y creo que le saqué el mayor provecho.
¿Tú has hecho solamente stage en finanzas y en marketing o has tenido también un paso por operaciones, recursos humanos, logística o alguna otra área? Mm, Mi camino fue básicamente finanzas. Desde esa práctica cambié a todo lo que tenía que ver con cosas comerciales. Y Opa. dentro de un paraguas comercial Ujú, hice muchas cosas aisladas, ¿no? Hice inteligencia de negocios, hice planeamiento comercial, hice un poco de marketing, hice estrategia de marketing, hice transformación digital, ¿no? Todo esto con un paraguas comercial, lo vuelvo a repetir, y nunca me moví de eso. Nunca me moví a hacer recursos humanos ni logística. Eh, sin embargo, creo que el concepto comercial es muy diferente por industria y es muy diferente por empresa, ¿no? totalmente, Es muy claro que diferente. sí, totalmente, totalmente, tienes toda la razón en eso. Eh, una vez que tú comienzas a trabajar, tienes un paso por excelentes empresas, lo veo en tu CV, unas muy buenas empresas donde has ido trabajando y donde has ido adquiriendo experiencia. Me llama la atención esa decisión que tomas de salir del país, ¿no? De salir de trabajar de tu zona de confort, ¿no? Estar aquí cómodo con tu carrera desarrollándose, venías siendo brand manager en Lima para una empresa que funciona en Brasil, pero ya estabas mirando afuera, ya estabas mirando salir de Perú, ya estabas viendo otras zonas donde tú querías desarrollarte. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo decides salir y dejar todo atrás e irte a buscar un nuevo horizonte, ¿no? Que es una decisión complicada, una decisión muy seria y que miramos si te está dando resultado. Sí, no, te agradezco por la pregunta porque es algo que es muy personal mío y viene fundamentalmente desde mis intereses de muy pequeño, eh, y que me llevaron a elegir la carrera y que cuando se presentó la oportunidad para emigrar, lo vi como un paso más, que me podría nutrir a mí de mayores experiencias que están relacionadas con ese interés de conocer el mundo en general, ¿no? Como te repito, mis padres viajaron mucho, 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 he tenido mucha exposición a lo que hacían y la verdad que yo quería experimentarlo de primera mano. En ese momento, cuando se me presentó la oportunidad de emigrar, no solamente era un ascenso, porque sí me estaban otorgando un ascenso en esa misma empresa, sin embargo, lo tomé más como una experiencia de vida, ¿no? Ujú. Realmente quería saber qué se sentía trabajar en otro país, en otro ambiente, poder retar ese statu quo en el que estaba, Exacto. y poder experimentar de primera mano cómo es que yo me podía desarrollar dados esos nuevos retos. Y nada, eso sí creo, venía siendo una constante en mis intereses también desde que comencé a trabajar, el intentar ponerme en situaciones que por ahí no sean tan cómodas y ver cómo es que reaccionaba y después poder analizar si es que me fue bien, me fue mal y qué tenía que ajustar para poder seguir creciendo en mi carrera, ¿no? Y ese fue un Claro. paso importante justamente en esa línea de pensamiento, ¿no? Ya, digamos que tú desde los inicios ya de tu carrera tenías tu objetivo muy claro. Sabías dónde estabas, pero también sabías hacia dónde querías ir, ¿no? Y Eh, luego fuiste desarrollándote. yo creo que tenía una idea bastante alto nivel. Sí, no Ya, estaba completamente perdido, pero tenía una idea bastante alto nivel. Y el hecho de salir del Perú y conocer qué hay afuera siempre dictó mi norte, claro. ¿no? Tu primer país donde trabajaste fue Panamá, con Eh, Belcor, ¿verdad? sí, el primer país al que emigré fue Panamá. Fue Panamá. Y luego, estando en Panamá, decides hacer tu MBA, Sí, que es una decisión maravillosa hacer un MBA, ¿no? Porque podías haber tomado también la decisión de hacer una maestría especializada, pero decides hacer un MBA, entiendo yo, eh, por la visión holística que tiene el MBA, ¿no? Porque te da un poquito de cada área y conoces a toda la organización de forma completa. Puedes correcto. actuar en cada una de las áreas. Entonces, hay una oferta muy grande de MBAs, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Que es la maestría más demandada del MBA. Correcto. Y somos pocos los que somos MBA. No todos son MBA, ¿no? Entonces, ante eso, ¿por qué Duke? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no Panamá? Sí, esa,
esa respuesta tiene varios frentes. El tema es que, si bien seguía en mi mente el interés por emigrar, ahora también a este punto de mi carrera en donde yo decido hacer el MBA, se habían incorporado otros intereses en mi, en mi agenda de cosas por hacer. Y uno de estos intereses era trabajar en algo que tuviera el mayor impacto posible, como yo lo veía. Otra vez, cuando estudias lo que yo estudié, cuando estudias administración y cuando tienes la oportunidad de alcanzar a tanta gente a través de productos, alcanzar a tanta gente a través de estrategias, sobre todo trabajando desde la parte comercial, marketing, en ese momento yo quería escalar ese impacto que podía lograr. Uno, y dos, trabajar en algo que era muy tendencia en este momento de 2016-2017, que estaba pasando en una mayoría de compañías, que era la transformación digital. Antes de ir a Panamá tuve la oportunidad de trabajar en transformación digital en Belcorp, en la misma compañía, y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el potencial que tenían tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, el potencial que tenía el diseño y sobre todo esta forma de trabajo que es el design thinking para la creación de apps y para la creación de herramientas digitales que tuvieran un real impacto en usuarios, que dije, ¿cuál es mi camino más seguro para llegar a la meca de donde esto está sucediendo? Entonces, claramente la meca de la tecnología es Estados Unidos. Acá están los headquarters de las compañías más grandes, y estudiando un poquito más ese panorama, me di cuenta que la fuente que nutría a estas compañías de mayor talento eran justamente los programas de MBA mejor rankeados en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, claro que sí. Claro que sí. Has hablado de algo importantísimo, de la transformación digital. Quiero entrar un poquito en ese tema, porque a veces las personas entienden transformación digital con solamente tecnología, ¿no? Y tú has tenido la experiencia en vivo y en directo de hacer un proceso de transformación digital de una empresa como Vercor, que es una empresa muy grande, donde quisiera que nos cuentes cómo fue toda esa transformación, no solamente digital, sino esa transformación cultural, ¿verdad? De las personas para lograr adaptarse a la digitalidad, ¿no? Sí, 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 correcto. Eh, yo lo pondría como una serie de 2 a 3 etapas. La primera etapa es un proceso muy sólido de brainstorming, por así Ajá, decirlo. En verdad es un proceso de intentar solucionar problemas, ¿no? Y este proceso de solucionar problemas parte de cómo es que se pueden utilizar nuevas tecnologías digitales, como la creación de aplicaciones o como plataformas de e-commerce o como plataformas digitales. Inclusive se exploró en ese momento en una empresa de cosméticos, se exploró la utilización de realidad aumentada para ver cómo se veían los productos a través del celular. Ya. Todo eso está muy bien, son tecnologías que son muy interesantes, pero si tú las pones en la mano de los usuarios finales, ¿qué problemas solucionan? Entonces, pensar desde el punto de vista del usuario final y comenzar a retroceder en base a esas necesidades para identificar dónde tú puedes proveer soluciones dadas esas nuevas tecnologías, ese fue un proceso muy largo dentro de todo este proceso de implementar tecnología para Belco. ¿Por qué? Porque siempre existe el riesgo de que cuando tú tomas este tipo de caminos tan innovadores, que cuando llegan al mercado realmente no tienen un retorno, o sea, no te derivan en nada, ¿no? Y un poquito pensar desde el usuario e ir hacia atrás nos claro. aseguraba de que estábamos diseñando algo que iba a solucionar un problema per se, ¿no? Entonces pasó un tiempo entre que desarrollamos todo este concepto de intentar solucionar el problema del usuario final, hasta que comenzamos a ejecutar cuáles iban a ser esas soluciones tecnológicas que podíamos utilizar, dado el contexto de la compañía, un mercado bastante tradicional, ahorita ya como 45 años en el mercado de cosméticos, con una fuerza de ventas bien particular, consultoras de belleza, no necesariamente bancarizadas, no necesariamente digitalizadas, pero con una incremental penetración de tecnologías móviles. Ajá, Eh,
que nos daba un canal de oportunidades bastante grande para poder desarrollar tecnologías paralelas que se relacionaran al negocio. En este sentido, nació el primer e-commerce como canal de venta, nacieron aplicaciones que eran extensiones del canal e-commerce. Perdí el rastro de de ese trabajo en 2017 aproximadamente, pero estuve en el equipo que le Que lo pudo dar creó. inicio a ese. Ese cambio de pensar de las personas, de ir hacia el usuario a preguntarle qué necesitas, ¿verdad? En lugar de hacerlo tradicional, que es yo creo que necesita y lo desarrollo, ¿no? Y es ahí donde se vienen los grandes fracasos de productos o hasta inclusive de servicios, donde se les entrega un beneficio que realmente no necesitan, porque no se preguntó. Ese cambio, ¿cómo manejaron ese cambio? Correcto, sí. Yo creo que hubo un buen liderazgo de por medio que dejó muy en claro la necesidad de empatizar altamente con el tipo de usuario para el que queríamos diseñar. Ujú. Eh, Eso también, esa forma de pensar es propia de procesos como Design Thinking. Exacto. Entonces, poder realmente nosotros, o sea, típicamente el trabajo de un oficinista no es acercarse al usuario final y Para preguntarle nada. y estar en continuo contacto con el usuario final. Nosotros sí lo hicimos y lo hicimos varias veces. Y yo me acuerdo haber tenido la oportunidad de participar y desarrollar muchísimos talleres en donde simplemente hablábamos con las consultoras y les enseñamos prototipos. Les enseñamos en base a las conversaciones que íbamos teniendo las soluciones que podíamos irles dando, pero no como un producto final, o sea, no les enseñamos una aplicación creada porque eso probablemente sea ineficiente. Si no aterriza bien, perdiste mucho tiempo y perdiste dinero. Sin embargo, sí les enseñamos prototipos muy simples y las llevábamos a que nos enseñaran cuál es el camino que tomaban con la utilización de esos prototipos. Y donde veíamos que se estancaban, ahí sabíamos que había un problema. Y ahí Claro. sabíamos que teníamos que tomar un paso atrás y volver a rediseñar o repensar o capturar mayor información justamente de estos usuarios para poder ajustar. Para poder ajustar y presentar un nuevo prototipo hasta que se llegue a la solución deseada. Correcto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. En líneas generales ese es el... Sí, Ese es, sí, claro, sí, pero eso es a veces lo que muchos empresarios no quieren mirar, ¿no? O sea, quieren ir de frente a la solución por ganar tiempo y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Terminan presentando un producto que les costó bastante dinero hacerlo, un prototipo que les costó bastante dinero hacerlo, desarrollado por completo en tiempo y al final no funciona. Y no correcto. funciona por algo tan sencillo, no preguntaron. Correcto. El panorama ahorita, sobre todo por lo que he visto, el panorama académico está bastante nutrido de ofertas de ofertas de diplomados y de posgrados en innovación, en design thinking. Entonces está bastante difuminada esta idea de pensar en el usuario, está bastante difuminada esta idea de ser user-centric, ¿no? De Exacto. centrarse en el problema que uno quiere solucionar a través de todas las cosas innovadoras que pueden existir en el mundo, que justamente el ratio de crecimiento de nuevas tecnologías es exponencial hace varios años y hay que saber cómo usarlas bien, ¿no? Claro, claro que sí. Hay que desarrollar una correcta propuesta de valor, creo, ¿no? Una correcta propuesta de valor que tenga los beneficios que nuestro usuario necesita, Correcto. ¿verdad? Sí. Ok, Carlos, cuéntanos un poquito esa experiencia. Tienes la experiencia universitaria de UPC, tienes tu experiencia de tus primeros trabajos, esa experiencia migrando a salir de la caja y la zona de confort y irnos a otros países, pero ahora tienes una experiencia también universitaria en Duke, una de las mejores universidades y sobre todo en marketing, con ese MBA que has tenido tú el gusto y el placer de realizar en esa prestigiosa universidad. ¿Cómo fue esa vida universitaria en Duke? Obviamente en otro nivel, estabas en posgrado, en otras categorías. Cómo fue esa vida? Salud. Gracias. Sí, yo creo que probablemente hacer el MBA es una de las mejores decisiones que he tomado y sobre todo acompañado de dónde lo hice. Si bien es un mercado muy competitivo en Estados Unidos y entrar
toma un proceso de preparación un poquito largo, un poquito tedioso, vale la pena totalmente. La experiencia de estos 2 años se divide en 3 aspectos. El aspecto académico es muy alto, es muy bueno. El aspecto social y la cantidad de gente maravillosa que conoces, y el aspecto laboral y cómo tú te tienes que adaptar para reclutar en un mercado que no es el tuyo, ¿no? Respecto al primer aspecto, que es el académico, Duke es uno de los centros de investigación de marketing más importantes del mundo, por lo cual puede nutrir sus clases de mucha información de investigación en la forma de casos de negocio, en la forma del expertise de los profesores, todo esto directamente relacionado con el nivel no solamente académico que tienen los profesores y toda la experiencia que tienen, sino también algunos con la fama que tienen. Entonces, en ese sentido, sí, es una propuesta de valor importante, la académica, es muy alta y, y básicamente lo que también nutre la experiencia académica es la diversidad que existe en la clase, porque todo el mundo tiene un punto de vista diferente y todo el mundo tiene un punto de vista diferente porque la gente en la clase viene de todo el mundo y viene de todas las empresas y todas las industrias que te puedas imaginar. Éramos una clase de 400 personas en mi clase, y eso hacía que el ecosistema sea muy rico. El aspecto social, que también está un poco relacionado impacta el aspecto académico, sin embargo, el tema de conocer tanta gente que al final termina siendo exitosa también lo ayuda a uno en el largo plazo porque tienes el contacto o sea, realmente tienes el contacto con gente que llega a ser CEO de Pero, empresas muy importantes, que llega a tener cargos importantes, que llega a tener un nivel de progreso en su carrera bastante interesante, y es una red de contactos que en el caso de Duke sí se da bastante la mano. Si yo le escribo ahora a un exalumno de Duke de hace 5 o 10 años, me responde un mail muy rápido, son muy receptivos, y ahora yo hago lo mismo. Ahora que salí, hay gente que me contacta solamente para saber de repente de Google o de mi experiencia en el MBA, y si sientes esa responsabilidad de realmente proveer la mayor cantidad de ayuda que puedas. Esto se traduce básicamente en el tiempo que puedas tú proveer a la gente para conversar. ajá, Y el aspecto laboral es un mercado totalmente diferente para un inmigrante, ¿no? Es un mercado totalmente nuevo para un latino. La forma de reclutamiento cambia, y creo que uno aprende a ser muy estructurado en la forma, por ejemplo, en que entrevista, y en la forma en que, no solamente entrevista porque eso es parte de, pero en la forma en que se vende y que crea una marca personal. Y eso es muy importante aquí. Creo que eso es un valor muy alto de la maestría que yo me llevé, eh, porque realmente me ayudó a identificar dónde estaba mi valor diferenciador y cómo venderme con confianza, justamente para poder conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo resumiría esa experiencia en esos 3 aspectos, ¿no? claro Muy, que sí. muy, muy, muy rica experiencia. Muy enriquecedora en los tres que corresponden, ¿no? La parte académica, que te da todo tu valor para poder seguir desarrollándote, el social, que desarrollas toda esa gama de contactos que es importantísimo en la vida, y la laboral, que te ha permitido llegar a Google. Cuéntanos, por favor, cómo así fue esa experiencia, cómo así llegaste a Google, cómo nació la oportunidad. Supongo yo que sale del entorno laboral del MBA, pero si no es así, por favor, cuéntanos tú cómo fue todo ese proceso, ¿no? Y cuéntanos a esta audiencia que tenemos de 60 personas casi, eh, toda esa parte de papeleo migratorio en ese monstruo llamado inmigraciones en Estados Unidos, ¿no? Sí, nada, feliz de contar esa experiencia. Eh, Básicamente, es algo que parte de justamente ese interés que yo tenía en trabajar en tecnología y por el cual elegí el programa de maestría que elegí. Yo sabía que para este tipo de empresas, como Google, como Microsoft, como Amazon, como Facebook, el, el, el,
justamente la gente que nutre de mayor talento a estas compañías es el MBA, y mientras te mantengas en, en un buen nivel de aprendizaje de todo lo que puedas sacar de esa maestría para poder tener un proceso de reclutamiento limpio, creo que es totalmente lograble. Entonces, Google, así como otras empresas, van al campus a reclutar, ¿no? Ellos van a la universidad, ellos hacen eventos de reclutamiento y básicamente te invitan a aplicar. Es un mercado competitivo, obviamente, porque así como van a Duke, van a varias otras universidades, van a Berkeley, van a Darden, van a Harvard, van a Stanford. Entonces, nada, pero su universo de reclutamiento, en su universo de reclutamiento el MBA es muy grande, ¿no? Es muy sólido. Dicho esto, yo postulé para las prácticas de maestría. Son un poco diferentes a las prácticas de pregrado. Eh, Te dan un proyecto por 12 semanas y dependiendo de cómo te va en ese proyecto es que te hacen una oferta de tiempo completo o no. En mi caso, no solo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto bastante retador y de bastante impacto, sino que el liderazgo que tuve fue muy bueno y también eso me permitió ser exitoso y me dieron la oferta de tiempo completo. Ese proyecto fue crear una plataforma educativa para la industria de noticias y trabajé en la iniciativa de noticias de Google y estuvo bastante ligado a lo que había hecho antes porque también había estado en educación en Perú y aparte había hecho marketing y tuve que hacer un poquito del empuje del go-to-market para esa plataforma y fue una experiencia bastante interesante. Y nada, después de que terminé esa práctica de 12 semanas me dieron la oferta a tiempo completo y comencé a trabajar a tiempo completo en Google en julio. Buenísimo. Y aquí estoy. Está bien, buenísimo, perfecto, excelente. Me quedan unas cuantas preguntas, el tiempo se nos va a ir, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿piensas hacer un PhD? Es una buena pregunta. Probablemente se la deba preguntar a Carlos en 5 años, pero tengo, ¿Cómo tengo te un, ves? tengo un ¿Dónde te interés, ves? tengo un interés muy alto en poder dictar de nuevo, A eso y iba. para dictar en Estados Unidos necesitas un PhD, así que puede ser una vía. Era mi siguiente pregunta, ¿no? Si pensabas dictar nuevamente, ¿no? Porque tienes la experiencia dictando aquí y bueno, ya tienes el camino avanzado, ¿no? Abrir ese camino con el PhD sería una oportunidad muy interesante también para cualquier profesional dictar en Estados Unidos, ¿no? Sí, no es algo que descarte, pero tampoco no es algo que esté activamente buscando por el momento. Claro. Eh, Sin embargo, sí me gustaría en algún momento retomar la actividad académica. El tema es que no sé si va a ser aquí o no sé si va a ser en Perú, no sé si va a ser en otro lado. Si es aquí, probablemente tenga que mirar en el PhD y, y si es en Perú, feliz de regresar a poder compartir A tu con la casa. universidad nuevamente. Perfecto, perfecto. Yo de repente hay algunas preguntas que tengan los participantes, Carlos, para poder atender. No sé si los participantes quieren escribir en el chat alguna pregunta para poder trasladársela a Carlos. No veo que estén escribiendo. A ver, chat. No. Fabi, ¿nos ayudas con si es que hay preguntas? En tanto se vengan las preguntas, Carlos, ¿qué consejo le darías tú a la comunidad upesina, con respecto a la vida universitaria, a tus experiencias, a esos retos que tú has tenido que enfrentar para ir avanzando y lograr tus objetivos? Sí, eh, lo primero que podría aconsejar es intentar siempre ponerse en una zona incómoda, fuera de la zona de confort, ¿no? Siempre que haya una oportunidad de por medio que pueda traer un buen retorno, ¿no? En mi caso era emigrar, en mi caso era tentar la postulación a una universidad como Duke, en mi caso era también postular a Google y,
y nada, hay una probabilidad de que las cosas no salgan bien, pero eso no significa que ahí se acaba el camino, ¿no? Entonces, nada, ponerse en situaciones fuera de la zona de confort creo que es súper importante. Eh, si, si, si alguien se queda en una empresa 10 años o si alguien se queda en una empresa 2 3 años y luego salta a la siguiente, me parece que está bien en cualquiera de los casos. Sin embargo, la búsqueda de oportunidades siempre tiene que estar internamente, externamente, en otras industrias, en otro tipo de funciones. Te lo digo porque yo salté mucho de empresa a empresa al principio de mi carrera, porque estaba buscando justamente en dónde encajaba mejor y Ujú. qué era lo de mayor interés para mí. Y justamente en ese proceso encontré la educación. Entonces, totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y le invertí tiempo y le invertí esfuerzo porque me gustaba y lo descubrí. Y me ayudó también a repotenciar mi carrera y poder obtener otros skills y poder usarlos en mi trabajo de tiempo completo. Entonces, nada, esa búsqueda de oportunidades creo que nutre bastante. Eh, y también está relacionada con lo segundo que podría recomendar, que es simplemente, otra vez, por fallar una vez no significa que se acabe el mundo. Eh, yo también cuando quise ascender, me acuerdo, en la primera vez que intenté ascender, no me ascendieron y está bien, me preparé para la siguiente, hice un poquito del análisis de por qué no me había salido en la primera y postulé nuevamente, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas pasan, y creo que hay que ser bastante diligente en lo que uno hace para poder justamente sacar el mayor provecho también de las fallas, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas en verdad que podría recomendar por el momento para que justamente la gente no deje de pisar el acelerador, ¿no? Claro que sí. Pero sí, Carlos, la última pregunta. La Sí. última pregunta, porque yo sé que ya tienes que ir a hacer tus cosas también, y te pregunto, ¿qué significó tu paso en la UPC a hoy día que lo ves hacia atrás, ya después de unos años de haber egresado? Sí, no son unos años, ya son 10 años que se cumplen este año de que crece, así que unos cuantos años. No quise decir más porque me iba a sentir muy viejo yo, porque salí mucho antes, pero bueno. Ah, no, mi paso por la UPC realmente me moldeó en cuanto a los criterios que yo podía tener para afrontar el mundo laboral real. Al final es el objetivo de pasar por la universidad, poder afrontar la realidad laboral eh, de una forma adecuada y creo que la UPC me equipó con las herramientas necesarias, pero sobre todo con la experiencia y la forma de pensar y los criterios necesarios para poder afrontar los retos que después afronté. Y también hay un tema que es el comportamiento que uno pueda tener laboralmente hablando. Es muy importante, sobre todo acá en este mercado de Estados Unidos, la actitud que uno pueda tener de siempre ir para el frente intentando solucionar los problemas a pesar de que hay una ambigüedad muy compleja, creo que eso está muy dentro de la filosofía de enseñanza de la UPC y es algo que es bien particular, ¿no? Y es algo que acá resaltan mucho los managers más antiguos en el mercado laboral de Estados Unidos en general y en una compañía como en Google, esa actitud de siempre ir para el frente. No hay una solución que nadie vea en este momento, pero no te preocupes que yo la voy a encontrar, ¿no? Y siempre ir para hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que el OPC me equipó con eso y también me equipó con un grupo de no solo amigos, sino de colegas a este momento con los cuales tengo bastante contacto, que fueron muy importantes para poder poner un nivel base y poderse tener un nivel competitivo en donde todo el mundo se jalaba hacia arriba. Todos siempre querían ser los mejores y todos eran muy buenos, entonces tú también siempre querías ser el mejor y querías seguir progresando y creo que ese nivel de competencia sana, porque una competencia muy sana, impulsó a que yo siempre quisiera dar lo mejor, ¿no? Entonces, nada, eso es algo muy importante que saco de mi experiencia en la UPC y fueron 5 años muy ricos, ¿no? Buenísimo, Carlos. Entonces tendríamos que decir, exígete, innovate. Correcto, hacia ahí va. Así ahí vamos, ¿no? Carlos, nada, agradecerte por tu tiempo. De verdad, ha sido un placer conversar contigo estos casi 55 minutos en esta charla. Un gusto haberte conocido.
te felicito por los logros que estás haciendo en tu vida profesional. Sigue adelante. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo y vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Eso que dijiste al último de esa capacidad que tenemos los peruanos, sobre todo, de reaccionar de forma correcta, esa actitud. Hay un video muy interesante que es la fórmula B igual C más H por A, de Víctor Kupler. Si Qué puedes, míralo, maravilloso video, la actitud multiplica, el resto suma, así que dale para adelante. Gracias, Carlos, por tu tiempo y éxitos totales. Les agradezco y nada, sigan con estos eventos que en verdad son muy buenos para la comunidad. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias a ti, Carlos. Buenísimo. Cuídate. Bye bye.